Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bendito y alabado sea el Señor por este nuevo amanecer, por este nuevo día, por este nuevo momento que nos regala, porque todos los días es una oportunidad hermosa para poder crecer en el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Claro que sí. Todos los días son una oportunidad espectacular para crecer en el amor de Dios. Y hoy es un nuevo día que el Señor nos regala, como dice esa canción de Facundo Cabral. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Pero todo depende de la forma en que nosotros operemos, actuemos. Y eso es importante. En el mundo siempre hay negativismo, ¿no? Claro que en el mundo espiritual, en la parte espiritual, no hay ni positivismo ni negativismo, es presencia de Dios, es diferente. Eso es más desde la nueva era, ¿sí? Negativismo y positivismo, es que eso es, tenemos que ser positivos. ¿Te imaginas tú hablando, mi Señor Jesucristo, de esa manera? Es que tienes que cambiar tu manera de pensar para ser positivo. Tienes que pensar en lo positivo, no en lo negativo. ¿Te imaginas tú hablando así nuestro Señor? Nuestro Señor habla de la unción. El Señor habla, tengan presente siempre el reino de los cielos. El Señor habla de que siempre tenemos que dejar el pecado a un lado y siempre referenciar a dónde es que tenemos que ir. Eso es lo que nos habla el Señor, y a partir de allí se da todo eso lo que habla del ser humano y la psicología, el positivismo, el negativismo, el autoestima, eso es cuestiones humanas. El Señor habla es de presencia de Dios, tener siempre en referente nuestra presencia de Dios y sobre todo cuál es nuestra identidad como esos hijos amados de Dios. Y si tuviésemos eso presente, el resto se da por añadidura. Entonces seamos, como dice mi Señor, seamos felices porque esa felicidad nos la proporciona Él. Tengamos paz porque la paz nos la proporciona Él. Nosotros no podemos hacer nada, Él sí lo puede hacer. Entonces que hoy sea un nuevo día para empezar de nuevo. Romper con tantos pensamientos que nos dejan, nos agobian, romper con ese pasado y empezar a tener nuestra mirada puesta en lo eterno. Lo único bueno de mirar al futuro no es lo que nosotros podamos hacer en la carne, sino mirar es en lo eterno, el cielo, siempre allí la meta, el galardón que vamos a recibir si salimos triunfadores. Eso es espectacular, ¿no les parece? Amén. ¿Qué te parece? Espectacular. ¿Te imaginas tú y yo tomaditos de la mano pasando ante la presencia de Dios? ¿Los dos al tiempo? Eso sería espectacular. Y los dos tomaditos, mire papito Dios, te la entrego. Qué sufrimiento me hizo pasar, pero ahí te la entrego. Arranquemos. No les gustó mi chiste. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Padre, qué precioso uno estar en tu presencia, qué precioso uno saber que la felicidad viene de ti, Papá Dios, que la paz verdadera viene de ti, que la armonía en el hogar viene de ti, no con nuestra fuerza, no es aquí de positivismos, negativismos, es tener siempre nuestra mirada puesta en lo eterno. Y si tenemos nuestra mirada puesta en lo eterno, nosotros no vamos a hablar desde lo malo, Padre. No vamos a hablar de que esto no va a fallar, de que esto va a pasar, de que esto no va a pasar. Vamos a siempre tener siempre la confianza en ti, Padre. Y todo lo que hagamos lo hacemos con diligencia, lo hacemos con determinación, lo hacemos que todo va a pasar de una manera sobrenatural. Me sorprendió tanto como un señor dueño de un restaurante me impacta cuando me da esa actitud de fe, cuando me dice, no dudes, me dijo, no dudes que lo que yo te estoy dando lo vas a poder vender todo, no dudes de esa actividad que tienes en tu parroquia, no dudes porque lo vas a vender, porque por encima de Dios no hay nadie, me dijo. Y esa frase se me quedó tan calada en mi corazón, Padre Dios, por encima de ti, ¿quién hay? Entonces, ¿cómo no voy a confiar en ti, Padre? Si tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres el hacedor de milagros, tú eres mi Padre, tú eres el creador, tú eres todo, Padre, todo lo que tú has hecho. Por ejemplo, cuando uno lee la palabra y lo que haces allí en Egipto, lo que hiciste cuando fue tu pueblo liberado de Egipto, todo lo que hiciste con toda cantidad de personas en el Antiguo Testamento, Padre, y lo que sigues haciendo actualmente, Padre, a través de tu Divino Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de nuestra Madre María.
¿Cómo te manifiestas? Tanta autoridad que tienes, tanta liberación, tantas sanidades, Padre. Tantos milagros con la aparición de mi Madre María. Y no creemos, Padre. Pero por eso tú eres grande. Por eso nos entregamos hoy a ti, para que hoy sea un día maravilloso, un día de gloria, para que hoy pueda yo pensar siempre en tu mirada, tenerte siempre referenciado, para que en mi cara haya una sonrisa, para que yo pueda darle esperanza a las otras personas, en especial a mis seres queridos. A veces cuando nos preguntan qué hacer para restaurar el matrimonio, que es el pan nuestro de cada día, Padre, ¿cómo se hace para restaurar el matrimonio? Pues cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud, les decimos a ellos. Cambia tu actitud. Mi esposa cambió su actitud, Padre. Cuando se enamoró de ti, cuando se entregó a ti, cuando se dedicó solamente a buscar de ti, cambia su actitud para conmigo. Ya me suelta, ya deja de estar pensando en cómo me va a reconquistar, en cómo voy a estar mendigándole amor. Ya deja de pensar en eso y se dedica solamente a ti, y el matrimonio se restaura por milagro tuyo, por misericordia tuya. Lo único que tú buscas es que confiemos y creemos en ti. Por eso necesitamos, para creer en ti, Padre, alimentarnos de tu palabra, porque ¿cómo voy a amar a quien no conozco, Padre? ¿Cómo voy a amar a quien no conozco? Y realmente el conocerte a ti, no te conozco. No te conozco, Papá Dios del cielo, no te conozco y quiero conocerte. Ayúdame a transformar mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ser. Ayúdame con el Espíritu Santo, Padre, a través de tu palabra, que se haga vida en mi corazón para yo poderte amar y tener siempre mi mirada puesta en lo eterno. Gracias por mis hermanos que escuchan, que ven, que nos siguen. Gracias, Papito Dios, porque sé que cada día ellos están fortaleciéndose en ti. Y con esta palabra sé que nosotros también la necesitamos mucho. Ayúdanos con el Espíritu Santo a que la palabra que se va a proclamar hoy sea viva y eficaz y quede grabada con letras de fuego en mi corazón. Dilo conmigo. Padre Santo, yo quiero que esta palabra que tú nos vas a regalar a través del Espíritu Santo, aquí en mi corazón se quede grabada, para que yo la ponga por obra, para que yo pueda actuar de acuerdo a esa palabra. Háblame, que tu siervo escucha, y sobre todo con voz de trueno, porque a veces necesito romper esas armaduras y esos argumentos que tengo, esas murallas que tengo, esos búnker que tengo. Ayúdame a romper todas esas heridas emocionales y que yo sea manso y humilde, sencillo y sobre todo misericordioso para con quien lo necesita. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, ánimo. Bueno, vamos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19. Vamos a leer los versículos 27 al 29. Pedro le dijo entonces a Jesús: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o terreno, también recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Padre de Dios, por tu palabra que es viva y eficaz. Amén, amén y amén. A mí me causa curiosidad la pregunta que le hace Pedro a nuestro Señor Jesucristo cuando le dice: bueno, nosotros también hemos dejado todo, ¿cierto? Todo lo que teníamos y te hemos seguido. Y después dice: ¿y qué vamos a recibir, no? Mire la actitud que nosotros a veces como seres humanos tenemos siempre estamos a la espera de algo, siempre estamos que nuestro esfuerzo sea recompensado de alguna manera. Es impresionante eso, pero y el Señor ya nos conoce, ¿no? El Señor ya sabe cómo estamos nosotros. Y fue bien interesante la respuesta que nuestro Señor le hace a Pedro. Y pues a través de Pedro a todos y a cada uno de nosotros, porque todos de alguna manera, cuando nos acercamos al Señor, cuando mantenemos allí en la oración, cuando, como que
nosotros nos conocen también. Muchísimas veces nosotros nos acercamos al Señor siempre buscando algo. Yo creo que pues es rara la persona que de verdad se acerca al Señor simplemente por el amor a Dios. No, generalmente nosotros nos acercamos porque pues hemos nacido en el pecado, tengamos presente eso. Nos acercamos al Señor precisamente para buscar algún favor, alguna situación, una solución de alguna situación o un milagro especial, en fin. Entonces siempre hay como un interés de acercarnos al Señor. Y esa respuesta es tan sabia que el Señor da. Porque cuando nosotros nos acercamos es para quedarnos con algo, para mantenernos con algo. O sea, es como esa postura de yo quiero que me soluciones esto, pero, o sea, como para mantener algo que tengo, pero pues quiero que me soluciones de pronto la dificultad que tenga con ese algo o ese alguien. Entonces Jesús es bien interesante porque le expresa a Pedro que todos aquellos que hayan dejado algo, que hayan dejado, o sea, que hayan suelto, que hayan soltado ese apego, que hayan muerto a una situación específica, o sea, que ya no te quieran mantener apropiado de ese algo, entonces en esa misma medida van a recibir, ¿cierto? Y me encanta, dice, van a recibir, aquí lo dice, también ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos. O sea, él hace la comparación de cómo él, al morir a muchas cosas, Jesús es el ejemplo del morir, del desapego, del no estar aferrado a las cosas. Él todo el tiempo nos estuvo mostrando que las cosas, o sea, nos pueden servir, pero no quiere decir que nosotros nos apeguemos a ello. Igual las personas, hasta nuestro Señor Jesucristo como que entrega a la Santísima Virgen, porque a mí me sorprenden porque, bueno, las versiones que yo he leído y que yo leo, dice, no le dice madre, él no le dice madre a Jesús, él le dice mujer. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. A Juan sí le expresa, he ahí a tu madre. O en las bodas de Canaán también no le dice madre, no es tiempo todavía, no, le dice mujer, aún no ha llegado mi tiempo, mi hora. Entonces, él en todo tiempo soltó cosas, o sea, él no tuvo apegos. En cambio nosotros es que dice uno, mi esposo, mis hijos, mi casa, mi trabajo, mi situación, hasta mi egoísmo, todo es mí. O sea, es una situación de apropiación impresionante. Y entonces aquí el Señor nos está invitando a decir, pues así como nos hace el paralelo, así como yo, sí, di todo, sí, porque Él lo dice, yo di todo, y se sentó en su trono glorioso, sí, allá en el reino de los cielos. Así mismo nos está diciendo, si ustedes lo dejan todo por mí, ustedes también se sentarán en un trono. Y yo entendía ese trono, o sea, cuando alguien de la realeza va y se sienta en un trono, está mostrando como ese nivel de autoridad que adquiere, ¿no? Que esa persona tiene cuando se sienta en ese trono. O sea, cuando uno, por ejemplo, hace una reunión especial con un invitado especial, uno le pone una silla especial a esa persona. Miremos cuando se hace alguna reunión con el Papa, ponen la silla especial para el Papa y ya se sabe que esa silla es para que el Papa se siente, en fin. O sea, es una autoridad que esa persona tiene, o sea, representa en el momento en que se sienta en ese trono. Claro, siempre va a ser autoridad, pero cuando nuestro Señor Jesús dice que se han de sentar en el trono,
Entonces, que nos va a dar autoridad. Y yo me pongo a pensar claramente cuando uno realmente, por ejemplo, si tú tienes una situación particular y es una invitación a las personas, por ejemplo, que han obtenido la sanidad después de la oración, ¿sí? Es una gracia que el Señor está dándote, te está dando una autoridad para que tú ores por otras personas y esa bendición recibida la puedas pasar a otras personas. Pero eso no lo hacemos. Igual cuando tú tienes, cuando tú mueres a cosas, ¿sí? Cuando tú entregas cosas, tú asumes autoridad sobre esas cosas. Por ejemplo, en el caso nuestro, mientras yo mantenía orando y apegada a mi esposo y que mi esposo estuviera conmigo y que mi esposo me mirara y mejor dicho que yo fuera la diosa de mi esposo, las cosas no cambiaban, porque yo estaba hablando era de mi interés, de mi egoísmo, de mis gustos, en fin. El asunto fue que en el momento en que yo, me doy cuenta de cómo estaba orando en equivocación, y ya le digo, no, Señor, mi esposo es tuyo, o sea, yo no lo voy a salvar, pero tú sí. Entonces ya, Señor, yo te lo entrego. Si Él quiere estar conmigo bien o si no, Señor, pues no puedo hacer nada. No se le puede obligar a una persona a amarlo a uno. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente yo muero a esa persona y realmente morir es soltar, es ver cómo, es como, no me voy a querer quedar con esa persona. Morir es realmente hacer ese duelo de soltar a la persona, o sea, como cuando una persona se va. Y fue particular como después de soltar eso, esa situación, ya las cosas en nuestra vida de relación empezaron a cambiar. Y fue porque, aparte que el Señor mira que yo dejo las cosas por Él, ya empiezo a asumir otra autoridad muy diferente. Ya no me estoy rebajando todo el tiempo. Ya no estoy en esa postura de mendicidad. Ya me respeto como mujer, me respeto en lo que yo soy, en lo que yo soy capaz, en todas mis cualidades. O sea, es como curioso. Cuando tú tienes un apego, tú dejas de ser, tú dejas de tener tu identidad para apegarte a eso. O sea, acordémonos que en la relación generalmente hay dependencia, pero es porque dejas de ser. Pero ya en ese momento empiezo a asumir una independencia, entonces ya empiezo a valerme por mí mismo. Ya no veo la necesidad de estarle rogando a alguien que te ame, ni nada de esto. Y el Señor me permite tomar la autoridad, pero mi autoridad como hija amada de Dios. Y cuando yo asumo esa autoridad como hija amada de Dios, las circunstancias, como lo dice en Hebreos, en el capítulo 2, que es importantísimo y vale la pena que lo estudies, Hebreos nos dice que las cosas, todas las circunstancias se someten bajo nuestros pies, ¿sí? O sea, ya dejé de tener un miedo, que lo dice muy claramente en ese texto. Ya dejé de tener miedo de que hoy si mi esposo se va, entonces le dejé de tener miedo a esa muerte, porque es una muerte. La enfrenté, simplemente la enfrenté, la asumí y en ese momento pude tomar la autoridad y las circunstancias se sometieron a la autoridad que Dios me daba a mí como la hija amada de Dios. Entonces ya pude ver las cosas diferentes, ya pude actuar diferente y realmente pude ver cómo al tomar la autoridad sobre las circunstancias puedo controlar las circunstancias. Es importantísimo que nosotros realmente nos demos cuenta de que solamente cuando entregamos, aquí Pedro estaba diciendo algo, pero Pedro dejó su hogar, por estar con el Señor, por aprender, por seguir, muchas cosas, para él la primera persona era Jesús, y como a él y a sus compañeros tuvieron de bendición esa autoridad que
pudieron mostrar mientras caminaban sobre esta tierra, y fuera de eso no es dudoso la santidad que ellas adquirieron por esa entrega tan completa. Vamos a decir 4 pasos para uno poder soltar. 4 pasos importantes, porque los apegos como nos ganan, y vamos a hacerlo desde el plano espiritual. El primer paso para poder soltar, primer paso, abre pues tus oídos. Oídos abiertos, ojos despiertos. No, ojos abiertos, oídos despiertos. Bueno, tómalo como quieras. Estoy como muy chistoso. En todo ¿sí? caso, abre los ojos y los oídos. Todos tus sentidos espirituales para seguir estos 4 pasos para soltar. Porque mi esposa aprendió a soltar. Primer paso, tomar conciencia de que tienes un apego. Porque eso sí que da. Eso, ¿cómo cuesta? Andas mendigando amor, andas llorando, andas allí, mejor dicho, lloriqueando porque esa persona, vamos a hablar desde la relación de pareja, ¿no? O por incluso hasta las personas que son acumuladoras, porque a veces caemos en eso, nos volvemos acumuladores y no nos damos cuenta. Y guardamos y guardamos y guardamos cositas y cositas, y tenemos en nuestros armarios llenos, closets completamente llenos de bobadas, y guardamos allí una cantidad de cosas. Entonces, primero, con tomar conciencia que somos acumuladores emocionales, que somos acumuladores, de que tenemos siempre unos apegos fuertes a cosas, ¿sí? Entonces, tomar esa conciencia. Para tomar esa conciencia necesitamos que el Santísimo, a través del Espíritu Santo, nos dé esa revelación. Por eso se llama revelación de pecado, porque eso es un pecado, porque estamos dando un ídolo, estamos colocando de ídolo a las cosas. Y si tomamos conciencia de eso, mira, yo les aseguro que el Espíritu Santo te va a mostrar por qué tienes ese apego. Cuando tomas conciencia dices, bendito sea mi Dios, como no recibí amor, como no tuve cuando pequeño, como fui tal vez desprotegido, porque fui tal vez maltratado, porque fui abusado o abusada, entonces me apego a las cosas para tener un poco de seguridad. O sea, hay inseguridad en la persona que es apegada, una inseguridad impresionante. No anda libre. Entonces, primer paso es tener conciencia a través del Espíritu Santo, esa convicción de pecado de que tengo un apego. ¿Qué te parece? Muy interesante. Segundo, mi amor, ¿cuál crees tú? El segundo es el hecho de poder ver que si con Dios, Él es el único que me va a dar las herramientas y las estrategias, Él es el único que va a ser el que me dé esas estrategias para que yo pueda soltar. ¿Y sabes cómo se suelta? Segundo paso, empezar a tener a Dios en tu corazón. Aferrarte a Dios de alma, cuerpo y mente, que realmente, y espíritu, alma, espíritu y cuerpo, con todo tu ser, con todo tu alma, empezar a enamorarte y darle vida al primer mandamiento. Empezar a tener a Dios y empezar a buscarlo. Eso fue lo que hizo mi esposa. Primero tomó conciencia, porque estaba en una relación tóxica desde 20 años, duró mi esposa en una relación tóxica sin darse cuenta que tenía un apego. Solamente creía que estaba enamorada y que estaba amada y que necesitaba ser amada y que necesitaba que alguien estuviera a su lado como este macho alfa. Pero cuando entonces toma conciencia de eso, el Espíritu le revela y dice, ya no más. Luego empieza a hacer ¿qué? A enamorarse de Dios, empieza a buscar la palabra, empieza cada vez a nutrirse más de la palabra, empieza a buscarlo, pero con decisión, con mucha decisión, empezar a buscar la palabra, a levantarse temprano, porque mi esposa empezó, antes parecía la bella durmiente, sí, pero después de ello, empieza temprano a buscar la palabra, temprano, y en cualquier momento era estudie la palabra, y la palabra la lleva a la oración. Dejó de escucharse el llanto porque yo no la amaba, dejó de estar persiguiéndome y llegando a altas horas de la noche a mirar yo qué era lo que estaba haciendo, sí, así, bueno, ¿y usted qué es lo que está haciendo? ¿Usted por qué no se va a dormir? ¿Usted por qué tal cosa? Sí, una cantaleta, o sea, eso de aquí a Pekín, pero cambió esa cantaleta por dedicarse a amar a Dios y empezar a orar, porque la oración, la lectura de la palabra me tiene que llevar a la oración, pero no estamos hablando de oraciones cotorreaditas, estamos hablando de oraciones como dijo la samaritana, cuando Jesús le dijo, llegará el día en que orarán en espíritu y en verdad, empezó a orar
y empezó a sanar muchas cosas, empezó a liberarse de muchas cosas, a darse cuenta que había cosas de su pasado que había que liberarse, sí, que había que sanar. Entonces, primero, tomar conciencia, que el Espíritu Santo te lo revele. Segundo, enamorarte de aquel que no conoces. Si lo conocieras, estarías enamorado. Enamorarte de toda la parte de mi Padre Dios, de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, de mi Madre María, de mi Jesús de Nazaret. Tercero, mi amor. Aprender a ser responsable de sí mismo. Mire, una de las cosas que nos lleva a que nosotros estemos en esa situación de depender del amor de la otra persona, o que, si yo pierdo mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Y todo el asunto, es precisamente la inseguridad de que yo voy a ser capaz de salir adelante. Es particular, por ejemplo. Con la ayuda de Dios. Sí, he visto y he conocido muchísimos casos, curiosamente, de que la mujer en ese llanto, ay no, y mi esposo, y se va a ir mi esposo, o se fue mi esposo, y es impresionante. Y entonces yo les pregunto, que quién era el que sostenía el hogar, y muchísimas veces ese esposo hace ya rato que no está respondiendo financieramente por ellos, o si no, cuando respondía era demasiado escaso lo que daba, precisamente porque la infidelidad trae una situación de escasez económica en la persona que es infiel. Entonces, es curioso cómo ellas mismas decían, no, pues soy yo la que estoy trayendo más el dinero. Y le dije, imagínese, usted está llorando porque él se va a ir, sabiendo que usted es la que está sosteniendo su hogar, está respondiendo por su hogar. Entonces, es hacer conciencia de la responsabilidad que nosotros tenemos, de que nosotros podemos salir adelante. O sea, nosotros somos... Si nos asumimos la conciencia de que yo soy responsable de mí, o sea, la otra persona no es responsable de mí, yo soy responsable de mí misma, tanto que yo soy responsable de mi propia salvación. Claro, si yo soy consciente si yo soy responsable de mi propia salvación, entonces yo voy a como que despierto y digo, wow, y entonces yo qué estoy haciendo, entonces me voy a mover para ver qué logro. Entonces un segundo punto es tercero, que tú te hagas responsable de ti mismo. Mira, esa responsabilidad de ti mismo, Moni, cuando, por decir algo, tengo este micrófono, ¿sí? Un micrófono que para nuestro trabajo es importante. Si alguien me lo pide regalado, yo digo, ay Señor, ¿será que sí se lo regalo o no se lo regalo? Pero es que yo lo necesito. Si yo tomo conciencia de lo que tengo, que lo puedo soltar y se lo puedo dar de pronto a alguien, porque es importante que el hecho de ser responsable de la decisión que tomas, de soltar, ¿será que la otra persona me va a llevar a salvarme? Esa es la pregunta clave para este punto. ¿Será que la otra persona me está ayudando con lo que está haciendo, con lo que yo estoy diciendo, con lo que se fue de mi vida, o está siendo muy de pronto dominante conmigo, impositivo, y yo mendigando amor, o lo que yo tengo en mi casa, que mejor dicho la gente no puede ni caminar porque está llena una cantidad de trebejos, cargo cosas desde mi tatarabuelo guardadas y el cuadro y yo no sé qué, y es que tiene tantos recuerdos para mí. Estás viviendo del pasado, mi hermanito. Estás viviendo del pasado. Vives de mendigar amor. ¿Y por qué vives de eso? Porque todavía no has tomado conciencia y no te estás responsabilizando de realmente las cosas que estás teniendo en el momento, de ese apego que tienes. Si la pregunta fundamental para este tercer punto es, ¿eso, lo que tú tienes, te está ayudando a salvarte? ¿Te sirve para algo cuando tú mueras y estés ante la presencia de Dios, este cuerpo muera y estás ante la presencia de Dios? ¿Te vas a llevar todo ese mundo de cosas que has guardado por tanto tiempo? ¿Le ayudaste a esa persona a salvarse con tu comportamiento o lo estás hundiendo porque te estás volviendo una persona retóxica? ¿Sí? ¿Le estás ayudando a salvarte a tus hermanitos de comunidad, por ejemplo, con tu actitud? ¿Le estás ayudando a que ellos empiecen a cambiar de pensamiento? Impresionante. Y el cuarto, de verdad, ya llevamos 3. Primero, ¿cuál es? Recuérdamelo. El primero es que tú tomes conciencia que necesitas, que tú tienes un apego y que necesitas ayuda. Segundo, que tú empieces a buscar de Dios. Tercero, que te responsabilices
de tu parte De de ti mismo como persona, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque recuerda que sin Él no puedes hacer. Y el cuarto y más fundamental de todos se llama abandono. Y el abandono implica ser misericordioso. El abandono es dejarte llevar por la presencia de Dios, como Pablo lo decía, ser agradecido, empezar a dar a los demás, empezar a soltar las cosas que te están apegando y soltar. A mí me llama la atención tu papá. Me llama la atención. Cuando la mamá, o sea, mi suegra muere, y está ante la presencia de Dios, que Dios bendiga esa alma, mi suegro empieza a soltar y uno dice, pero es que eso es una cosa tan linda que la hizo. ¿Qué hizo con aquello? ¿Qué hizo con lo otro? Lo regaló todo prácticamente y se quedó únicamente con lo que necesitaba para vivir. Se quedó con lo mínimo, con lo que necesitaba. Y él es un mecánico, un ingeniero mecánico, y soltó sus herramientas, soltó todo. Acuerden que nosotros como hombres las herramientas a nosotros nos fascinan. Y soltó todo, dejó solamente lo que necesitaba. Y uno va, por ejemplo, a donde él vive, su apartamento, sencillito. No tiene sino lo que necesita. Y el resto lo regaló completamente. Ay, esa batidora, si la hubiéramos tenido, Moni. Esa cosa por allí, ay, papá, dice, no hubiera regalado a mi papá esto y me hubiera regalado, porque como tendemos a ser acumuladores, entonces tomar de verdad esa, soltarnos y abandonarnos en Dios, ser misericordiosos, ser compasivos y ser agradecidos, ese último punto. ¿Qué te pareció? Espectacular. Tú lo vas a poner en práctica y lo verás cómo vas a soltar, pero recuerda que sin Dios nada puedes hacer. Rápidamente, primero, tomar conciencia que soy acumulador emocional. Segundo, que necesito realmente que el Señor me revele, me tenga en mi corazón, buscar de Dios, me revele en mi corazón qué es lo que tengo en mi pasado que me lleva a ser apegado. Tercero, que yo sea consciente, tome mi responsabilidad de esa vida que quiero asumir. Y cuarto, que sea misericordioso, compasivo, agradecido y que me abandone en el Señor. ¿Te gustó? Ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Y la verdad que vas a estar allí, dejar de mendigar amor. Te va a servir para mucho. Y lo que te quieras soltar, mándalo para nosotros. Nosotros de pronto lo podemos utilizar en nuestro ministerio. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Un abrazo. Buen día. Chao, que tengas un buen día. Bendito y alabado sea el Señor por este tema de los acumuladores. Y a veces cómo nos cuesta. Ahora que hacía este pequeño corte, le preguntaba a nuestra comunidad si realmente nosotros éramos acumuladores, y les preguntaba antes de hacer esta grabación, y me dijeron que sí. Hicieron una acumulación de los acumuladores, que caemos en eso constantemente, y es acumular resentimientos. Bendito sea mi Dios, acumular resentimientos. Andamos amargados por esa acumulación de resentimientos, y esa acumulación de resentimientos hace que nuestro cuerpo se empiece a deteriorar, porque vamos a vivir enfermos, porque un acumulador no anda en paz, no tiene paz, siempre vive a expensas de los demás, vive a expensas de lo que le puedan dar, mendigando, por vacíos que tiene en su corazón. Ok, si el video te gustó, dale like, compártelo con tus seres queridos, con tus comunidades. Y si deseas darnos un comentario, pues nos lo haces, por favor, para seguir nutriendo pues este ministerio. Te he dejado otros videos, como te has dado cuenta, para que no te quedes simplemente con la información que te dimos, sino que te sigas nutriendo. Entonces, mira esos videos. Y en tu corazón, si sientes el deseo que te acompañemos en tu comunidad, y si puedes ayudarnos económicamente para seguir fortaleciendo nuestro ministerio, por favor, ayúdanos. Un fuerte abrazo para ti. Dios te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te conceda esa paz que tanto anhelas. Un abrazo.